Acompáñanos en el camino hacia una justicia más ágil e innovadora. Esto es Derecho Movimiento, el programa que explora las nuevas fronteras judiciales. En este capítulo, acceso a la justicia de todas las niñas y mujeres. Sistemas de justicia accesibles, independientes, libres de estereotipos y que faciliten el acceso oportuno e igualitario de niñas y mujeres. Esta es solo una de las recomendaciones que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas ha hecho a distintos países del mundo, incluido Chile. Cifras al respecto hay muchas. Es así como entre 2019 y 2024 el 90% de los Estados miembros reforzaron las leyes que combaten la violencia contra las mujeres en sus países. Pero aún queda camino por recorrer, como por ejemplo reforzar a más de la mitad de ellos que aún carecen de definiciones de violación que se basen efectivamente en el consentimiento. Bueno, y nos encontramos en la comuna de Vitacura para conversar con Alma Pérez, jefa de la oficina AI ONU Mujeres. Bienvenida a este espacio de conversación y gracias por tu tiempo. Cintia, muchas gracias. Un gusto y un placer estar aquí con ustedes hoy. Muchas gracias. Entramos directamente en materia y la primera pregunta es ¿cómo garantizamos el acceso efectivo de las mujeres y las niñas a la justicia y cómo se hace esto para poder facilitar el acceso? El acceso a la justicia de mujeres y niñas es parte fundamental de lo que significa asegurar un entorno democrático. ¿Qué encontramos? Que no necesariamente, a pesar de que los derechos son para todas y hay un principio de igualdad ante la ley en el Estado chileno, cuando revisamos, o tenemos un informe del Secretario General de las Naciones Unidas que acaba de salir que te dice que las mujeres gozan del 64% de los derechos que en realidad gozan los hombres cuando se trata de acceso a la justicia. Y esto ocurre porque no alcanzan a acceder a los servicios. Entonces, cuando hablamos de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, hablamos de eliminación de barreras. Y esas barreras son barreras normativas en algunos casos, tenemos normas discriminatorias, todos los estados las tienen, en todas las regiones existen, pero también son barreras reales, son barreras en los procedimientos. Tienes prejuicios, tienes discriminaciones, tienes diferentes sesgos. La justicia debe ser ciega, pero en la justicia hay sesgos. Las personas que ejercen y que imparten justicia pueden también tener una serie de sesgos que es la labor de la institucionalidad también corregir para asegurar que la justicia real permita un acceso real para hombres y mujeres en condiciones de igualdad. Cuando hablamos de estas barreras concretas, me imagino yo hablamos desde las cosas más mínimas, como que una mujer tiene problemas para dejar a sus hijos al cuidado de alguien y poder llegar hasta el edificio del sistema de justicia, en este caso un juzgado de garantía, por ejemplo, y poder acudir a eso hasta las grandes barreras que lo comentabas tú en términos de normas y leyes. ¿Cómo está en ese escenario Latinoamérica y nuestro país? Mira, yo creo que uno tiene que hablar de 5 elementos que te pueden ejemplificar barreras que hay. La primera barrera es el miedo. Y es el miedo a acercarse a la institucionalidad sobre la base de que se requiere un poco más de confianza entre la ciudadanía y la institucionalidad. Y me parece que ese punto es fundamental porque te marca además la posibilidad de la cercanía para exigir tu acceso a la justicia en ese caso. Esa es una barrera que es clara. Luego tienes barreras que son además físicas. Y luego tienes 2 elementos adicionales que son fundamentales. El uno tiene que ver con el acceso real a la información de la justicia. Y Chile es un país en donde ustedes tienen una cantidad de avances en términos de conectividad. Y el otro tema tiene que ver también con las cargas reales de trabajo de las mujeres, la jornada laboral de las mujeres. Es una jornada que involucra su trabajo productivo, por decirlo de esta manera, involucra también su rol en la comunidad y involucra su trabajo de cuidado. Entonces, no necesariamente vas a encontrar que las mujeres van a tener la posibilidad de sacar el tiempo para buscar un acceso real a la justicia, y en muchos casos vas a encontrar que te dicen, bueno, no tengo tiempo para esto, lo voy a dejar para después, tengo otras prioridades. Y cuando hablábamos del escenario de Latinoamérica, ¿en qué posición está Chile ahí? Y si queremos reforzar justamente este acceso a la justicia, ¿cuáles son las piezas fundamentales que ustedes identifican deberían trabajar en conjunto? Bueno, mira, en primer lugar, Chile tiene unos avances que son importantísimos.
Entonces ustedes tienen en materia de participación una serie de avances en representación que no todos los países de América Latina tienen. El hecho de que ustedes tengan una mujer como presidenta de la Corte Suprema de Justicia en este momento hace además que para toda América Latina la representatividad en temas de justicia se vuelva también un elemento fundamental de determinación de la posibilidad de las mujeres de acceder, no solamente de acceder a los servicios del sistema judicial, sino de también convertirse en actoras vitales, principales. Pero más allá de eso, ustedes tienen un trabajo del sistema judicial en el que además hay una secretaría técnica. El hecho de que tengan una institucionalidad que permita avanzar en esto, un mecanismo, nos hace posible en Chile, a diferencia de otros países de América Latina, que podamos trabajar en respuestas que nos permitan responder de manera real. Chile recibió además recomendaciones de la CEDAW, de la Comisión de la Eliminación de Violencia contra la Mujer, del tratado del que Chile es signatario. De la 8ª revisión que le hicieron a Chile no hace mucho, dio 3 elementos importantes para avanzar en el acceso a la justicia para Chile. Me parece que es importante traerlos hoy. ¿Cuáles son esas medidas concretas que uno dijera, sí, esta cartilla, por ejemplo, de explicación a la mujer que necesitaba entenderlo en mapudungún en su letra original, facilitó este acceso? Yo te diría que hay 3 categorías distintas. La primera tiene que ver con el acceso del idioma, del lenguaje y de los mecanismos que se usan para explicarle a la población los espacios y los mecanismos que hay para acceso a la justicia. Pero lo otro que necesitas también es formación. Y es formación para los operadores de justicia. Capacitación. Si tú necesitas fortalecer la capacidad de los operadores de justicia, ustedes tienen un trabajo importantísimo en el nivel nacional de fortalecimiento de capacidades. Yo te diría, porque además lo indica también la CEDAW, que hay que fortalecer ese trabajo en el nivel territorial. Y es que la CEDAW pide fortalecer la coordinación entre el sector judicial, entre el Poder Judicial y el resto de poderes de la institucionalidad, de manera tal que se pueda generar una articulación en el territorio con el Ejecutivo, con el Legislativo, de manera que todo el Estado chileno esté en función de garantizar el acceso a la justicia. Y lo tercero tiene que ver con algo que el comité de la CEDAW llama apoyar el cambio. Entonces tenemos un marco normativo en América Latina, en Chile en particular, y tenemos instituciones, mecanismos, actores, actoras que nos ayudan a que ese marco normativo se vuelva real, por la vía del litigio en el sector judicial o por la vía de la incidencia en la sociedad. Apoyar este ecosistema también es parte de fortalecer el acceso a la justicia, eso nos dice la CEDAW. Yo creo que eso es un desafío para Chile y para otros países en América Latina. Bueno, muchas gracias, Alma. Te quiero agradecer por tu tiempo, pero también por lo ilustrativo de esta conversación. A veces uno mira el panorama muy macro y dice, claro, hay grandes desafíos, pero poder aterrizarlos y decir, hay que partir por aquí, estos son los lineamientos, es sumamente gratificante también para este espacio de conversación en Derecho en Movimiento. Muchísimas gracias. Agradecemos entonces esta entrevista con Alma Pérez, jefa de la oficina AI de ONU Mujeres, pero ya seguimos con más Derecho en Movimiento, no se vayan. En mejorar el acceso de aquellos grupos vulnerables como población migrante y en este caso las mujeres es que el Poder Judicial trabaja de manera permanente, tanto internamente como para todas las mujeres. En 2015 este Poder del Estado comenzó un proceso de incorporación del enfoque de género y en 2018 estableció la política de igualdad de género y no discriminación. Desde entonces, este Poder del Estado ha desarrollado una estructura especializada que incluye una ministra encargada de asuntos de género, una secretaría técnica, un consejo consultivo nacional y comités de géneros en las 17 cortes de apelaciones del país. Bueno, ya nos encontramos con Jimena Vera, coordinadora técnica de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género del Poder Judicial, y estamos con ella justamente para conversar respecto de uno de los últimos estudios que se han realizado de la política de género. Jimena, bienvenida a esta instancia de conversación. Muchas gracias. Primero que todo te quiero preguntar, ¿cuál es la importancia de hacer este tipo de análisis de la política de género? Y en este estudio que se hace, ¿cuál es el impacto principal que se puede identificar? Mira, hay avances concretos, se reconoce que hay un antes y después de la política, eso fue transversal tanto en la información cualitativa como en la información cuantitativa. Se han generado mucho material que da paso a la difusión y que da paso a la capacitación. La gente percibe que ha vivido o presenciado menos situaciones de discriminación al interior de la institución.
Eso es entre funcionarios. Entre funcionarios. Principalmente, el principal motivo de discriminación percibido tiene que ver por el cargo a nivel jerárquico, que es una institución bastante jerárquica, como ya sabemos. Sin embargo, igual bajó esa percepción. Y la segunda en ambas mediciones, o la más importante después de aquella, es el ser mujer. También bajan las percepciones de discriminación hacia los grupos de la diversidad sexual. A nivel interno también aumentó la percepción de acoso sexual, lo que no necesariamente significa que ahora hay más acoso, puede ser, no lo sabemos, pero creemos que tiene que ver más con todo lo que se ha discutido en el último tiempo, con que ahora se están visibilizando situaciones que antes no se consideraban acoso y que ahora sí. Y en lo externo, lo principal es que hay una valoración, y eso es un cambio, es un giro cultural. Hay una valoración de la incorporación del enfoque de género en la justicia, y específicamente en el ámbito de la judicatura también hubo un cambio radical donde se considera en menor medida que el juez o la jueza tienen que ser ciegos ante las situaciones que están analizando. Antes consideraban que había que tratar a todos por igual y ahora no, ahora lo cuestionan, ahora dicen no, efectivamente hay situaciones de desigualdad que hay que tenerlas conscientes al momento de fallar. Y situaciones como esa, ¿cómo se trabajan? Desde lo concreto, me refiero, ¿hay capacitaciones? ¿Se abrieron nuevos canales que iban en paralelo con la política de género, por ejemplo? Bueno, ha habido harto cambio a nivel institucional en el último tiempo. Tenemos una política de clima organizacional que fue actualizada, está la política de igualdad de género y no discriminación, se han hecho muchas charlas, sensibilizaciones, campañas de difusión fueron súper importantes, la de acoso, ¿acaso es acoso? Esa fue súper relevante, nos la pidieron de otras instituciones incluso. Y la campaña de Buen Trato justamente apuntaba a que no existan situaciones de discriminación por diversos motivos, por ser madre, por no serlo, por la persona joven, ok, la recargamos de trabajo, personas mayores también, que a los hombres también se les considere que tienen derecho a ejercer las labores de cuidado y de compatibilizarlas también. Ahí tenemos un desafío para hombres y mujeres, pero en el caso de los hombres usualmente se enfoca más en las mujeres y los hombres también, sobre todo los hombres más jóvenes, están demandando aquello. Entonces se han ido generando los avances por ese lado principalmente. ¿Cuáles son los desafíos de aquí en más, teniendo este estudio a la mano, de saber hacia dónde van los lineamientos principales? ¿Cuáles son los desafíos en el corto y en el largo plazo? Dentro de los desafíos está, ojalá, en distintos ámbitos. Por ejemplo, a nivel interno, erradicar el acoso sexual, que haya más confianza en el procedimiento de investigación. El procedimiento antes no existía, se generó en este periodo. Sí, claro. Otro de los grandes desafíos tiene que ver con la capacitación. Necesitamos ampliar la capacitación, llevamos más de 6.000 personas que han estado en algún curso, eso es bastante. Pero ahí hay un tema también, que muchas veces los cursos los toman las personas interesadas. Y en general es alguien que se mueve por temas de género, que le interesa aprender más. Claro. Y ha habido cierta obligatoriedad cuando se ha incorporado en algunas metas de desempeño colectivo o algunas metas de eficiencia en algunos casos. Sin embargo, topamos ahí con la sobrecarga laboral, que las personas dicen no tengo tiempo para capacitarme, lo que ya es un problema. Entonces, como te digo, en capacitación hay un gran desafío, en difusión también, porque si bien es cierto, hemos generado harto material, el material cuando existe y cuando la gente lo conoce, está súper bien evaluado. El punto es que hay gente que no lo conoce. Claro, pero ahí tiene que ver también con el desafío en materia de formato, en cómo llegó de mejor forma. Claro, los correos no están siendo efectivos, por ejemplo. Entonces, pero así todo también se han hecho charlas que muchas veces sirven más cuando es presencial. Y lo último, Jimé, preguntarte, ¿cuál dirías tú que después de este estudio es el principal desafío o la meta a corto plazo a realizar para entregar un mejor acceso a la justicia a las mujeres? Son, yo creo que principalmente dos, quizás tres. En primer lugar, que se incorpore efectivamente el enfoque de género en las sentencias. Con eso ya es bastante. El otro de los desafíos tiene que ver con la atención directamente. Uno de ellos es estandarizar la atención. La atención a las personas que asisten al Poder Judicial varía mucho según la unidad a la que llega. Y yo creo que el tercer punto tiene que ver justamente con lo que me estabas preguntando de cómo la gente lo percibe. Se está trabajando en una mesa de trabajo para hacer una nueva medición de lo que antes era el IPJUD, el índice de calidad de la justicia en el fondo. Va a tener otro nombre que aún no está definido,
pero ahí esperamos incorporar también todos estos temas. Entonces ahí tendríamos un acercamiento específicamente a lo que piensan las personas usuarias, que son principalmente, evidentemente, nuestro foco. Bueno, muchas gracias, Jimena. Nosotros seguimos con más Derecho en Movimiento, pero tomándonos de las últimas palabras, que esto es una tarea de todos, de las instituciones, también de la sociedad en su conjunto, y no solamente acotado a una secretaría, a un comité o a una parte del Poder Judicial, sino que es una tarea que forma parte de los 3 poderes del Estado y también de la sociedad en su conjunto. Ya seguimos con más Derecho en Movimiento. Reforzar la difusión de las herramientas judiciales existentes, perfeccionar las orientaciones para aplicar la herramienta de perspectiva de género, realizar capacitaciones diferenciadas dependiendo de la labor de las y los funcionarios. Son solo parte de las tareas que debe realizar el Poder Judicial para seguir mejorando la implementación de la política de género, facilitando el acceso de ellas a la justicia. Tarea de largo aliento en la que es necesario considerar permanentemente que, tal como lo indicó el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, el acceso a la justicia exige garantizar la participación efectiva de las mujeres y las niñas en todas las etapas procesales, incluyendo el derecho a ser oídas, a una información oportuna, a presentar pruebas y a impugnar las decisiones. Nos vemos en un próximo capítulo de Derecho en Movimiento.